1410 AM. Durham, Raleigh, North Carolina. Poder 1410 AM. El poder de Dios. La Asociación de Pastoras de Carolina del Norte presenta su programa Y me levanté yo, Débora. Bienvenidos. Y ahora con ustedes, las pastoras Daisy Requeno, Delphi Romero y Norma Aguirre. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. Dios les bendiga en esta mañana lluviosa, pero alegres de estar aquí, contentos de estar en este programa, dando inicio en esta semana que Dios nos regala para seguir haciendo su obra preciosa en medio de este pueblo de Dios que está pendiente ahí de la sintonía de la 1410 Poder AM. El poder de Dios que llega hasta sus hogares para llevarles palabra de Dios. Hoy en esta mañana estamos aquí contentas después de haber pasado pues un fin de semana muy entregado a las cosas del Señor. Estuvimos el sábado en un congreso de jóvenes de la iglesia Emanuel del pastor del Villar, un congreso de jóvenes muy lindo, precioso. En verdad sé que muchos jóvenes pues reconciliaron con el Señor, aceptaron a Cristo Jesús, y esa es la labor que tenemos que estar haciendo. Así que bendecimos a la iglesia Emanuel, a los pastores del Villar, a Manny Villar, que ellos siempre están pues también en la labor de evangelizar, de llevar la palabra de Dios al pueblo. Y bueno, el día de ayer tuvimos nuestro servicio en el Ministerio Internacional La Cosecha. Hoy estamos aquí para llevar a ustedes la palabra de Dios. Queremos anunciarles que para el día mayo 3 vamos a tener el seminario de sanidad interior y liberación. Es un seminario que lo hemos establecido, hemos hecho el esfuerzo para llevarlo a cabo, llevarlo hasta acá a ustedes, para que todos entendamos y aprendamos de que sí hay situaciones adversas en nuestras vidas, pero hay salida. Dios tiene la salida a toda situación. Así que en este seminario de sanidad interior y liberación vamos a enseñarles, vamos a hablarles, vamos a prepararles para que usted pueda salir de las situaciones en que están. El día sábado, mayo 3, vamos a estar ahí en el Ministerio Internacional La Cosecha, el 2817 Springfield Road, en Raleigh, North Carolina, 27616. Estamos invitando a todos los pastores, a sus congregaciones, que puedan enviar a sus miembros a recibir este seminario de sanidad interior. Así que estamos contentos de estar aquí, pues todavía no han llegado la pastora Norma Aguirre ni la pastora Delphi Romero. Esperamos que vengan, pero mientras tanto nosotros vamos a hablar de un tema el cual es muy precioso y queremos tratarlo en este día, que se dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Esa enseñanza está en 2 Corintios 12 del 7 al 10. 2 Corintios 12 del 7 al 10. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor Jesús, por permitirnos estar una vez más en esta radioemisora para llevar hasta los hogares de nuestros amigos la palabra, Dios, que tú has decidido que hoy, Señor, entreguemos, que hoy demos a tu pueblo. Padre, que todos los que están en esta mañana escuchando, Señor, la radio, que están escuchando este programa, puedan ser edificados, puedan recibir hoy de ti, Señor Jesús, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, sabemos que tú harás grandes cosas en medio de este pueblo, del pueblo que está escuchando, el pueblo que está creyendo, el pueblo que tiene fe, Padre, que aunque no te vean, ellos creen que tú eres grande y poderoso y tú haces las mismas obras que hiciste antes, las sigues haciendo ahora. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Pues ya estamos aquí para llevar a ustedes esta meditación, Pastora Norma Aguirre. Qué bueno que nos da Dios un día más, ¿no? Para alabar su nombre a través de la radio, porque aquí le venimos a alabar también. Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos. Pastora, está pero cayéndose el cielo. Amén, está lloviendo y se maneja bien despacito, pero gloria al Señor que estamos aquí este lunes. Es de verdad que es una bendición, pastora, cuando uno se levanta en la mañana, siente el compromiso tan fuerte de venir a la radio. Amén. Y de traer esta palabra, y es una bendición estar en esta mañana y poder estar con usted compartiendo el mensaje hoy y de lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta nueva palabra que el Señor tiene, porque como dice la Biblia, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces hoy vamos a experimentar esa gracia a través de su misericordia. Amén. Si estábamos hablando de lo que es el aguijón en la carne, me asombra mucho en esta palabra que el que está escribiendo y el que está diciendo todo esto es el apóstol Pablo, un hombre que fue muy usado por Dios, un hombre intelectual, un hombre preparado grandemente para hacer la obra de Dios. Y mucha gente podrá decir cómo es posible que él pueda decir y pueda haber sido atacado por un aguijón en la carne, ¿no? Y muchos piensan de que no podemos ser atacados por el enemigo, y sí vamos a ser atacados. En este caso, el apóstol Pablo lo decía, que él había alcanzado mucho en cuanto al Señor, estaba haciendo mucha a la obra de Dios y tenía muchas revelaciones, él tenía mucha interpretación de la palabra, era un hombre que era usado grandemente por Dios. Entonces el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, permitió que esta situación llegara a Pablo. Y él mismo lo dice, para que no me engrandezca yo, para que no crea que lo que yo hago lo hago por mí mismo, para que no se me suban, en otras palabras, los humos a la cabeza, para que yo no me crea la cocorola de todos aquí. Y como nos sucede muchas veces andamos creyendo que nosotros sabemos más que los demás, y andamos queriendo humillar a los demás, andamos queriendo sublevarnos, elevarnos, y queriendo que nos den atención mayor. ¿Por qué? Porque somos fulanito, menganito, o porque ya tenemos un título, o porque ya tenemos un cartón que nos indica que somos licenciados o cualquier otro título, ¿no? No solo podemos hablar en el ámbito espiritual, ¿no? También en el ámbito secular. Hay gente que en un matrimonio, pastora, tal vez el esposo es un hombre estudiado, fue a la universidad y tiene un título, y la esposa no. Y entonces, ¿qué pasa? Trata de minimizar a su esposa. ¿Y saben qué? No se los digo solo porque lo he escuchado. No se los digo solamente porque me lo dijeron, no. Mi esposo es un hombre muy preparado, es un médico cirujano, es un médico especialista en cirugía. Él ha hecho muchas especialidades en su rama de la medicina. Además de eso, se metió a estudiar para abogado. Es el único abogado en Honduras en malpraxis médica. Es el único abogado que buscan los médicos para que les ayude en cuando ellos tienen problemas. Pero ¿qué pasaba? Cuando a veces yo estaba en Honduras en los primeros años, yo no llegué a tener un título universitario de licenciada, pero yo soy secretaria, soy perito mercantil, o sea, yo tengo muchos títulos también, pero no tengo un título como de doctor. Entonces había momentos en que él quería minimizarme a mí, que él quería hacer creer que no tenía como un tema
específico para poder hablar conmigo. Por ejemplo, si quería hablar de la medicina, que podía hablar de medicina conmigo si no era médico. Si quería hablar como abogado, no podía hablar porque no era un abogado. Entonces, eso sucedía. Entonces, dice Pablo que a él le vino ese espíritu, ese aguijón en la carne, esa molestia, y Dios se lo permitió. ¿Para qué? Para que él no se creyera más. ¿Ve? No se creía más. Nosotros tenemos que entender que si Dios te ha dado la oportunidad de que tú pues tengas un poquito más de preparación, es para que ayudes a otros. Es para que tengas respeto para las demás personas. Yo escuché un testimonio una vez, pastora, de una pastora en Honduras, que ella me testificaba que predicando así ella como nosotros en la radio y en la televisión de Honduras, le pasó algo. Parece que llamó a alguien y alguien que llamó era el hijo de alguien que practicaba, era una persona que practicaba brujería y muy fuerte en Honduras. Entonces, cuando este señor llamó de una forma amenazante, ella hizo una oración y este señor llamaba pidiendo que oraran por su padre, que estaba a punto de morir, y era un hombre que practicaba mucho la brujería. Y dice que ella oró por él y el señor brujo se sanó. Y al sanarse se convirtió a Cristo, porque tantos años practicando brujería, Satanás nunca lo pudo sanar. Y el Señor entonces hizo la sanidad, entonces se convirtió. Y dice que cuando ella terminó de hablar por teléfono, ella pudo escuchar como que el Señor le dijo, viene un tiempo de fuego, porque yo te voy a demostrar a ti que no fuiste tú que convertiste al brujo, fui yo. No, ella pasó un año en una prueba tan difícil, pero tan difícil, que ella me dijo, Norma, todo fue a causa, dice, de que yo no me la creyera. Y esa es la cosa, saber manejar la gloria de Dios, saber que fue Dios el que habló, que fue Dios el que obró, que fue Dios el que lo hizo y no fui yo. Dios solamente nos usa como un instrumento. El problema es llegarnos a creer que somos nosotros. Yo sin el Señor no puedo nada, y oro cada día para que el Señor me guarde de llegarme a creer algo, de llegar a decir fui yo. No, yo le digo al Señor, si yo hablo, lo hablo porque tú me enseñaste a hablar. Si yo digo algo, lo digo porque tú me enseñaste. Pero saber manejar esa gloria de Dios y no gloriarnos, a veces suele ser como un arma de doble filo. Pero debemos nosotros, Dios nos va a usar a nosotros en muchas cosas, porque para eso Él nos ha llamado. Yo admiro a los hombres y mujeres de Dios, que Dios los usa en sanidad divina, que Dios los usa en cada área, en específico en el ministerio. El problema es llegarte tú a creer que fuiste tú. La gloria de Dios nadie se la roba. Cuando Satanás quiso hacerlo, mire, fue tirado para abajo, porque la gloria es de Dios y esa gloria nadie se la roba. Y mire, pastora, la hermana me contaba a mí que ella pasó una situación tan difícil porque se convirtió en un brujo cuando ella predicaba por la radio. Dice que cuando ella terminó de predicar y de hablar, dice que el Señor le dijo, tienes que tener cuidado, no fuiste tú, fui yo. Wow. Y pasó un año en una prueba ella, pastora, tan dura que ella nunca se imaginó. Y dijo, ¿sabe por qué, Normita? Dice, porque el Señor me dijo, es que para que tú no te la creas, que tú fuiste cierto, que convertiste al brujo. Dice, fui yo. Pastora, y es que hay que saber manejar la gloria de Dios, porque amén, Dios a usted la usa. Dios usa a mucha gente en sanidad, Dios usa en palabra de profecía. La cosa es llegar a creer que fui yo, o llegar a decir, wow, yo no sabía que yo podía. Ahí es donde caemos al error. Y entonces fue difícil para Pablo. Yo leía esta, pastora, cuán difícil era para Pablo. Él dice que le pidió a Dios que la quitara 3 veces. Ajá. Y analizando algunos estudios bíblicos, da a entender que era una persona en la vida de él, que le hacía como es en la vida de cuadritos. Imposible. Y pastora, ¿y cuántas veces usted no ha encontrado a alguien y usted le ha dicho? Y miren cómo es, él dice que le pidió 3 veces que se lo quitara, ¿verdad? Y él no decía más que bástate mi gracia. Ahora es donde yo entiendo que al quitarlo, era una persona, era un ser humano también, pero Dios la usaba para que, wow, ha tenido personas así, pastoras, a su alrededor, que usted dice, Señor,
haz algo, Padre, porque es como un aguijón, pastora, está moleste y moleste y moleste, y Dios no dice nada. Amén. Sí, pero ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica a nuestro carácter, nuestra formación, que es lo que Dios nos ha dicho. Porque sí, en verdad, pastor, hay veces que usted desea a cierta gente decirle, ¿sabe qué? Retírese, váyase, deje molestarme, pero uno tiene que acordarse, y cuando uno se acuerda de la palabra, Dios dice, bástate mi gracia. Porque cuando tú eres débil, dice, fuerte soy yo. Cuando tú necesitas es cuando yo actúo. Cuando tú menguas es cuando yo crezco. Y es la verdad, porque cuando nosotros estamos creyendo mucho que nosotros somos los que hacemos las cosas, nosotros nos metemos en problemas. Mire lo que cuenta usted que le pasó a esa persona, porque sí, pastora, hay mucha gente que están predicando o ministran o simplemente ministran a la gente, y cuando las ministran viene... ¿No le ha pasado a usted, pastora? Vamos a poner un ejemplo. Que usted va a un lugar para predicar. Usted pasa por las personas, usted toca a la gente, ora por ella, pero la gente no cae al piso. Eso no quiere decir que la gente no recibió. Eso no quiere decir que usted no tiene unción. Eso no quiere decir que usted no vale ante Cristo. No, eso porque el Espíritu Santo se mueve de diferente manera. Pero de pronto viene otra persona que anda por ahí y van a tocar a esa misma persona. Y esa persona apenas la toca a esa otra persona, cae al piso. Y viene esa persona, dice, vieron que yo sí me las puedo. Sí. Vieron que yo sí, dice, hice que esa persona cayera. Yo digo, pobrecitos. Pobrecito, porque no eres tú el que hace caer a la persona. No eres tú, porque tú no tienes poder. Quien lo hace es el Espíritu Santo. Amén. Y no solamente porque la persona caiga al piso quiere decir que tú eres más espiritual que el otro. Entonces, por eso es que el Señor le mandó a Pablo ese aguijón, como dice usted, puede ser una persona, a que siempre lo incomodara y lo estorbara y estuviera ahí. Dicen que cuando hay personas en su lado que le molestan y siempre le están fastidiando, son como lijas, que Dios manda que esa lija con lija se estén uniendo, y entonces hasta el momento que va a llegar un momento que se les va a quitar lo áspero de cada lija y van a quedar suavecitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos está poniendo a esas personas para que formemos nuestro carácter. Aunque sea difícil, pastora, tenemos que seguir adelante. Usted no puede echar a la calle a alguien que viene a su iglesia. Su iglesia es libre para usted recibir a quien quiera. Le hayan hecho a usted daño o no le hayan hecho daño. Si las personas regresan, usted no le toca más que decirle, Espíritu Santo, ayúdame en esta situación. Espíritu Santo, dirígeme. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a hablar? Pero ¿qué va a hacer usted con decirle a la gente? ¿Sabe qué? Usted me hizo mucho daño, usted no me conviene que esté aquí, váyase de esta iglesia. Y un aguijón, pastora, es algo que te duele mucho, porque sí, yo no sé si a usted alguna vez la picó un alacrán, un escorpión. A mí, gracias a Dios, nunca. No me ha picado, pero yo recuerdo que una vez a mi hermana Gladys un alacrancito así, miren, pastora, la picó y la puso roja desde la cabeza hasta los pies, y es un dolor punzante, tan molesto, pastora. Yo recuerdo que una vez entrando a la Walmart, recién casada con Miguel Ángel, no sé de dónde salió una avispa y me picó la pierna. Inmediatamente yo sentí el piquete, pero pastor, en cuestión de segundos empecé a sentir que algo empezó a subir sobre toda mi pierna y me llegó hasta el corazón, y mi corazón latía fuertemente. Entonces, esas cosas, mire cómo va, ella me pica en la pierna y me va a dar hasta el corazón. Wow. Y eso sucede muchas veces con nosotros como pastores, pastoras. Nos enfrentamos a situaciones a veces que nos duelen hasta el corazón, ¿verdad? Que hieran esas áreas sensibles en nosotros, y nos duele hasta nuestro corazón. Pero ese es el lado humano que Dios quiere que nosotros reflejemos. Porque, pastora, últimamente nosotros hasta nos enfermamos los pastores cuando no queremos que la iglesia mire que estamos en problemas o que tenemos dificultades. Pero Dios ha estado confrontándome últimamente esta semana, pastora, y me ha dicho, deja que tu humanidad permanezca, porque ahí es donde yo me glorifico, porque tú eres un ser humano. Y el problema es que a veces como pastores o líderes, o que Dios nos use, llega un momento en que queremos como romper esa área, pero no se puede, pastora. Somos seres humanos, nos va a doler. A Pablo le dolía porque Pablo se llegó a enamorar tanto del ministerio, se enamoró de la gente, se enamoró de todas esas personas. Entonces a Pablo le dolía todo lo que le estaba pasando.
A él le dolía, él lo sentía en su propia carne, el dolor de que estuvieran acosando y molestando. Y él le decía, hasta 3 veces ya he orado para que el Señor quite esto, pero está haciéndome molesto siempre a mí. Entonces el Señor traía siempre una respuesta a Pablo y le decía, bástate mi gracia, bástate lo que yo soy en ti, Pablo, porque eso se perfecciona en tus debilidades, mi poder, mi gracia, lo que yo quiero hacer en tu vida. Entonces, en esta mañana, yo quiero que analice qué es lo que a usted le está molestando y qué en cierta forma Dios está permitiendo para formar en usted un carácter diferente, un hombre y una mujer diferente que le alabe a Dios de una forma. ¿Podría ser su esposo ese aguijón? ¿Podría ser su esposa? Que usted dirá, ¿cómo, pastora? Pero si es la persona, es que al escuchar lo que Pablo dice, da a entender que alguien que él amaba y que quería también y se le hacía difícil en algunas áreas. Entonces, para otros dicen que no está muy comprobado, que era una enfermedad. Pienso que no, pero en el ámbito espiritual, el aguijón puede ser muchas cosas en tu vida. El aguijón puede ser cosas que te están molestando. No quiere decir que te están interrumpiendo a que tú avances en el ministerio, pero estás siempre ahí como molestándote. Principalmente si tú estás siendo llamado a predicar el evangelio, si tú estás siendo llamado a hacer luz en medio de las tinieblas, si tú estás siendo llamado a un pastorado o a ser un evangelista. Esto los evangelistas lo van a tener que enfrentar mucho, porque ver las multitudes caer, ver cómo la gente se sana, ver cómo Dios usa tus manos para que otros sean sanados, vas a tener que verte enfrente de esa situación y vas a decir, escuchar la voz del Señor muchas veces que te diga, bástate mi gracia, para no llegar a creer que fuiste tú. Porque todo esto sucede porque Dios así lo permite en nosotros, no somos nosotros. Es muy bonito cuando la gente le dice a uno, oh, qué bonito mensaje, me gustó más su mensaje que el mensaje del otro. Cuando yo escucho esto, algo dentro de mí se activa y yo digo, páralo. No fui yo, fue el Señor, porque si yo me la llego a creer, yo voy a tener problemas y yo les recomiendo algo que nos decía una vez un pastor hace muchos años. Si tú amas a tu pastor, si tú amas a tu líder, no lo hundas poniéndolo en lugares que le va a traer a él conflicto. Te voy a explicar cómo. He escuchado muchas veces a las personas decir, mi líder de célula predica mejor que mi pastor. Entonces el líder de célula, que es un poquito débil, se le empieza a creer, y es como se empiezan a abrir muchas iglesias, porque el líder de célula se creyó que él predicaba mejor que el pastor, y es posible, Dios te puede usar mejor que tu pastor, yo no digo que no. Lo bueno es que sirva para que tú ayudes a tu pastor, porque cada quien tiene un nivel de unción diferente, así como somos diferentes al haber nacido con células diferentes, con un ADN diferente, así en el ministerio tú tienes un ADN diferente también. No todos somos iguales. Por ejemplo, muchos somos muy extrovertidos para predicar. Somos personas que cuando yo llego, yo le digo a la gente, yo soy gritona, esa es mi forma de predicar, esa soy yo. Hay gente que es más pasiva, pero aún esa palabra a mí me llena. O sea, cada quien tiene su toque. El pastor Adrián Roy era un hombre que ya se fue con el Señor. Es un hombre que tiene una palabra pasiva, pero tan llena, que llena mucho. Entonces el problema es que tú le digas eso a tu líder, entonces tu líder se la cree y entonces empieza y abre iglesias. Y empieza a abrir iglesias y entonces empiezan a dejar al pastor por bajo. Pastora, yo les comentaba a los hermanos que muchas veces se comete el error de decirle, he escuchado esto, pastora, muchas veces, al líder de célula. Mi líder de célula predica mejor que mi pastor. El líder de célula es un poquito débil y se la cree. Ajá, cierto. Sí, es verdad. Y llega otro pastor y Satanás lo usa y le dice, usted debería de abrir una iglesia si usted predica mejor que el pastor. Mira, ¿quién cree que la gente persigue? A usted, al pastor ni caso le hacen.
pastora, y se le empieza el líder a creer, en vez de decirle, hermano, no me dañe, usted me está dañando porque sabe que es bueno que usted me diga porque levanta mi autoestima, pero me está dañando porque entonces me la voy a creer. Y por eso hay miles de iglesias últimamente que parecen pulpería ya. Usted sabe que en Honduras en cada esquina hay una pulpería. Entonces se están abriendo iglesias y si usted le pregunta, le dice, ¿y usted cómo Dios lo puso a pastorear? No, yo iba a una iglesia, el pastor no me gustaba cómo predicaba y yo sentí que yo... Y entonces es el problema. No, y otra cosa es las falsas profecías que se dan a veces, que por a veces o satisfacer a alguien le dicen, no, ¿sabe qué? Usted está listo para... El Señor dice que usted puede abrir una iglesia y le dan esa palabra y la gente se cree la palabra y van con esa palabra y entonces ellos actúan. Pero yo quiero decirle una cosa, que tenemos que esperar la confirmación de Dios. Amén. Entonces, hablando del tema pastora, por eso es que Pablo dijo que para no creerse, mejor Dios le mandó. Y la verdad que tenemos que saber que dice que Dios sí nos manda a veces problemas. Bueno, mucha gente cree que Dios no manda problemas, pero sí a veces los manda para que nosotros podamos saber dónde estamos establecidos. Acuérdese de Job. Job no era un hombre malo, no era un hombre pecador, Job era un hombre bueno, un hombre íntegro, y por eso es que Satanás trató de tocarlo y Dios le dijo, ok, yo te voy a permitir que le toques, pero que no le mates. Y vas a ver, le dijo que él va a seguir siendo fiel. Entonces Dios permitió a Satanás que le tocara para probar la fe de Job, para probar. Así va a ser con nosotros el enemigo, o te va a venir a tocar para incomodarte, o Dios va a permitir que te vengan y te toquen. Pero hoy en día el Señor lo que te quiere decir es que no importa las debilidades que tú estés atravesando o las luchas en tu vida que estás pasando, o yo no sé cuáles son las situaciones, pero el Señor quiere que sepas que Él dice se perfecciona en tu debilidad, Él se perfecciona en tu necesidad. Él quiere que tú le busques, que tú en verdad le digas, Señor, aquí estoy, yo no puedo más, yo solo no puedo. Entonces es ahí cuando el Señor va a venir y va a actuar. El Señor va a venir y te va a decir, ok, ahora sí tú quieres mi favor, ahora sí tú necesitas de mí, ahora tú estás reconociendo que por ti mismo no es que haces las cosas, es porque yo las permito. Muchas veces el Señor tiene que decirte, lo que tienes no lo tienes porque tú te lo ganaste por ti mismo, yo permití que las tengas, y tú tienes que reconocer quién soy yo en tu vida. Pero ¿qué pasa cuando estamos en bonanza, estamos en cosas grandes en nuestra vida? No queremos buscar de Dios, pero el Señor quiere que nosotros le reconozcamos. Este día el Señor quiere que le entregues tus debilidades. Este día Dios quiere que le entregues todas tus necesidades. Este día el Dios quiere que tú mengues un poco para que Él crezca en tu vida. A lo mejor no eres capaz de doblegarte y decir, sí, necesito ayuda. Mucha gente está necesitando ayuda y no es capaz, pastora, de pedir ayuda. Son orgullosos, son de cerviz dura, no quieren reconocer. No, ellos dicen suficientemente se valen por sí mismos y ellos van a salir adelante. Pero hoy Dios te dice, suelta tus debilidades, que bástete mi gracia en tu vida. Tenemos una llamada, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Quiero oración por mi vida espiritual y la salud de mi hija. Amén. ¿Cómo se llama usted, mi hermano? Javier, vamos a orar por el hermano Javier, pastora Norma. Hermano Javier, ¿qué tiene su hija? Disculpe si me puede decir. Ella padece de asma y tiene, a veces se le ripea, se le ronca mucho y a veces la respiración no la alcanza, como está pequeñita. Está chiquita. ¿Cuántos años tiene? Tiene 1 añito. Ok, vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos unimos en un solo sentir con el hermano Javier, Señor. Que ahí donde está esa pequeñita, Señor, ahí donde está ella, Señor, tu mano de sanidad pueda venir total en el nombre de Jesús, Señor. Nos unimos en un solo pensar y en un solo sentir. Y ahí donde está esa pequeñita declaramos sanidad total. Señor, toma el control de sus pulmones. Quita toda alergia, Señor, de toda asma en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor amado. La anulamos y la
la cancelamos en el cuerpo de ella, Señor. Y declaramos total sanidad, Señor, que tu gloria se manifieste y que sea, Señor amado, un testimonio de la obra que tú has hecho. En el nombre de Jesús, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, yo creo un milagro, Señor, en la vida de esta niña. Yo creo un milagro por el poder de tu palabra, Señor amado. Sí, Señor gracias, Jesús. Espíritu Santo. Oramos Gracias, por la Señor, vida gracias. espiritual del hermano Y por la Javier vida de él, también, Señor. Padre, que tú lo puedas fortalecer, levantar y que él siga, Señor, creyendo en ti, sigue buscando en ti, Señor Jesús. Fortalécele espiritualmente, Señor Jesús. Levanta sus manos cuando se sienta cansado, Señor Jesús, que él sienta tu presencia ahí donde está, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Le bendecimos, hermano Javier. Gracias, Dios le bendiga. Qué bueno, y creemos en la sanidad, creemos en que Dios quita toda enfermedad de nuestros hermanos. Así que en este día el Señor Jesucristo te está pidiendo, mi amado, mi amada, que entregues sus debilidades en Él, que te perfecciones en su palabra, que te perfecciones en su poder. Con Él somos, dice, capaces de lanzar muros. Imagínense cuando iban a ser derribados los muros de Jericó, no los pudieron hacer hasta que creyeron en el poder de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que esta mañana creer en ello. Me gusta eso que dice que Pablo le decía 3 veces, le dijo al Señor: Señor, quítame este aguijón. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor que quite a veces algunas dificultades y no las quita? Y a veces decimos, ¿por qué es que el Señor no me escucha? ¿Por qué es que el Señor no me responde? No es que el Señor no te escucha porque Él no es sordo, sino que Él está escuchando, pero a veces no nos responde porque no es el tiempo. Porque a veces cuando el Señor nos responde en nuestro tiempo, nosotros arruinamos todo lo que Él tiene para nosotros. A veces el Señor tiene que esperarse que nosotros maduremos, que nosotros entendamos, que nosotros cambiemos, porque todavía hay gente que no quiere cambiar. Ayer en la iglesia les hice una pregunta a la gente, porque nosotros dice que la gracia de Dios es suficiente para la salvación. Amén. 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 Para salvar nuestras vidas. Pero no es lo mismo ser salvo que nacer de nuevo. Ajá. Usted puede ser salvo y decir: acepto al Señor Jesucristo en mi corazón y es salvo, pero es nacido de nuevo. Entonces yo le preguntaba a la gente: ¿usted es salvo? Sí, pero levantaron su mano. ¿Usted es nacido de nuevo? Sí, levantaron la mano algunos. Entonces yo les decía: si somos nacidos de nuevos, ¿por qué seguimos pecando? Si somos nacidos de nuevo, ¿por qué seguimos mintiendo? ¿Por qué seguimos hablando mal de los vecinos, hablando mal de la gente? ¿Por qué no hacemos las cosas que Dios nos manda a hacer? Es necesario, mis amados, nacer de nuevo. Sí, una de las cosas, pastora, que el aguijón en la carne de Pablo, él era para mantenerlo humilde porque tenía un ministerio grande. Imagínense que Pablo tuvo algo que, aunque los apóstoles pudieron mirar al Señor Jesucristo, pero Pablo ya lo vio de una forma diferente cuando se le presentó, ¿verdad?, en esa visión. Entonces, al tener un ministerio tan fuerte, pastora, al llevar ese apostolado tan grande que ahora se predica a las naciones, era necesario mantener a Pablo humilde. ¿Por qué? Porque Pablo era estudiado. Recuerde que Pablo no era como Pedro, que Pedro era capacitado a pura palabra. Pero Pablo tuvo que pasar él por pasó en las universidades. O sea, estamos hablando que tenía un título alto. Era un hombre, pastora. Tampoco no fue alguien que era como Pedro, que era un pescador humilde. Pablo tenía una familia de alto rango. Entonces, todo eso implicaba. Pero yo admiro, pastor, he conocido personas, incluyéndola a usted, mujeres y hombres que han tenido una posición económica buena, pero no se la han creído. No se la han creído. Y entonces eso es de admirar. En cambio, es difícil, le digo al Señor, el pobre cuando se hace rico. ¿Quién lo aguanta? Un pobre rico. Y no es que Dios no quiera prosperarte, sí, el problema es ese que usted decía, sí, que lo hace el Señor y de ahí entonces se empieza a creer y empieza a ver a la gente por debajo. Y no, mira, si se hiciera un recorrido en lo que es mi ministerio ahora, pastora, y yo miro a aquella niña que no sabía ni hablar, de ahí veo a aquella joven que tuvo que pasar tantas dificultades, y ahora veo a esta mujer. En vez de creérmela, yo trato de humillarme. Digo: Señor, en verdad que yo he llegado aquí por ti. Yo no he llegado, pero tampoco le digo a la gente: yo no he llegado aquí por usted. No, siempre con mucho respeto, porque, pastora,
La jornada no ha sido fácil, pero la gloria es de Dios porque Él nos tiene en lugares altos. Y entonces me fijo, pastora, que sin necesidad de tocar puertas, Dios me las abre. Me fijo que sin necesidad de correr hacia algunos lugares, Él ya está tocando. Entonces eso es lo que más admiro del Señor. Pero cuando nosotros nos vemos y a veces queremos demostrar nuestro talento, sin dejar que sea Dios el que se lo demuestre a la gente, porque es Dios el que se va a encargar de demostrar que tú sabes cantar, que tú sabes predicar. ¿Sabe qué hacía, pastora? Cuando yo llegué a Estados Unidos, teniendo 10 años en el Evangelio, me pusieron de miembro de una célula de un hermano que tenía como 2 años de haberse convertido a Cristo. El hermano casi no podía predicar, pero yo igual iba y me sujetaba en la célula y todo. Un día el hermano dijo: Normita, ¿me ayudas a predicar? Oh, sí, como quiera. Prediqué y el hermano le dijo al pastor: no, usted me llevó tremenda predicadora ahí, pero entonces dice, pero como no sabíamos, es que ella no lo anda publicando a nadie, no le anda diciendo a nadie quién ella es. Entonces ha aprendido mucho eso, pastora, porque cuando nos damos nosotros promoción solitos, ahí es donde viene después, mire, ahí es donde nos enfrentamos y decimos nosotros: wow, Señor, yo mejor debí guardar mi distancia. Pastora, había una congregación que su pastor predicaba muy precioso. Pero cuando el pastor no iba, los hermanos no querían escuchar a la pastora. Para ellos, la pastora era de poca predicación. El pastor era un pastor que predicaba muy bonito, a mí me gustaba. Pero la pastora tenía su toque especial. Pero el que anda, pastora, solo buscando el emocionalismo, buscaba más al pastor. Tanto, pastora, que sucedió eso. Se la llegó a creer que la caída fue grande. Santo. Y Dios permitió y le llegó hasta decir: permití esto porque muchos de ustedes llegaron a idolatrarlo tanto a él que me dejaron a mí a un lado. Mire que hay que tener cuidado con todo eso. Así que si usted ama a su pastor, es bueno que usted le aliente, ¿verdad? Es bueno que usted le diga: pastora, me gozo, de verdad que es linda, usted la amo y todo eso. Pero mire, ella es mi amiga y ella nunca me anda tirando flores más de lo que necesito. Igual yo a ella, igual. Así porque es con todo respeto, porque la gloria siempre es para el Señor. Amén. ¿Sabe qué, pastora? A veces nosotros pasamos por algunas debilidades, algunos sufrimientos, y creemos que eso es suficiente. Yo quisiera que leyéramos un poquito todos los sufrimientos que pasó Pablo. Sí. Este no fue un simple aguijón que él tuvo, una enfermedad, porque este aguijón aquí dice que fue una enfermedad que lo atormentaba. Pero dice que, me gusta esto que dice aquí Pablo, dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco. Sí. Oiga, me gusta eso. Por loco. Dice: o de otra manera, recibidme como a loco, pues, para que yo también me gloríe un poquito. Oiga bien, qué bonito, ¿no? Sí. Que dice: crean que yo soy loco para que mengue mi prestigio, mi ego, que yo también baje un poquito, porque a veces nos gloriamos. Dice: lo que hablo, dice, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esa confianza, dice, de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si algunos os devoran, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, dice, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice, yo más. Oiga, qué tremendo, ¿eh? Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, wow. En cárceles más, wow. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Y sabe por qué él dice 40 azotes menos 1, pastor? Por los que recibió Jesús. Porque él no podía recibir más que Cristo. Y esa revelación me la dio un día que yo estaba predicando. Porque este hombre recibió 3 veces, dice, no, 5, dice. ¿Cuántas veces? 5 veces.
40 azotes, pero él siempre decía -1. ¿Sabe para qué? Para no decir que recibió más que Cristo. Para no decir, miren, yo recibí más que Cristo y aquí estoy. No, Santo, él dijo -1, porque yo no soy digno de decir que recibí 40 azotes cuando Cristo recibió 39. Wow. Qué tremendo, ¿no? Sí. Hasta ahí ese hombre fue humilde, hasta ahí ese hombre se menguó. Ve lo que es la menguar, menguó para que Cristo creciera. Sí. Ay, qué tremendo. Nos deja una enseñanza tremendísima. 3 veces he sido azotado con varas. Buah, a nosotros no nos han azotado con varas, pastora, gracias al Señor, todavía no hemos llegado ahí. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. ¡Wow! Santo Cordero de Dios. Mire cuántas cosas. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en la desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¡Wow! Qué tremenda esta palabra que estamos escuchando, que estamos leyendo de la vida, de todo lo que recibió el apóstol Pablo. Dios le bendiga. Buenos días, pastora Daisy Requeno, pastora Aguirre. El Señor les bendiga a ustedes. Tremendo mensaje que están trayendo y quería hacer una aportación. Qué bueno, pastor. Yo no he estudiado mucho la palabra del Señor, ¿verdad? Como un gran teólogo, apenas estoy aprendiendo un poco de la Biblia y me gusta el tema que ustedes están trayendo sobre el aguijón de Pablo. Y según los escritos y los teólogos modernos, ellos llegan a una conclusión sabia y prudente. Y ellos describen que el aguijón de Pablo era una enfermedad en los ojos, los cuales los ojos, después de que Jesús tuvo un encuentro, o Pablo tuvo un encuentro con Jesús rumbo a Damasco, se recuerdan que sus ojos fueron puestos como escamas de pescado, y cuando Ananías oró por él, se le cayeron esas escamas, y según los teólogos, tanto escépticos como modernos, sus ojos quedaron afectados bajo una infección, y esta infección le provocaba un derramamiento de lágrimas, y cada vez que él predicaba tenía que estarse limpiando. Por eso es que las epístolas, que la gente venía por los paños de Pablo, no sé si se recuerdan. Sí, es cierto. La gente se llevaba los paños y que la gente era sanada a través de los paños de Pablo, los pañuelos, pues. Entonces, me gusta ese tremendo mensaje que ustedes están trayendo, y eso me hace memoria de cuando Dios me trajo al pueblo pentecostés, que a pesar de Dios haberme preparado, a pesar de haber ido yo a la escuela un tiempo, de haber estudiado un poco teología, tuve que aprender a ser humilde, y en mi carne existía cierto orgullo, cierta arrogancia, porque me enseñaron a ser orgulloso, me enseñaron a ser arrogante, que solamente nosotros éramos los únicos que nos podíamos salvar, todos los demás se iban a perder, todos los demás eran apóstatas, todos los demás eran pecadores. Entonces cuando Dios me trae al pueblo pentecostés, Dios mío, Dios tuvo que haberme tirado hasta el piso y humillarme, quitar ese orgullo, y ahora mirar que lo que yo sé no es nada comparado con la revelación de Dios, con el conocimiento del Espíritu Santo de Dios, y ver que tenía que estar sentado en una silla y esperar a que otro lo hiciera, y esperar a que otro predicara, cuando en realidad quizás ni podía predicar, y le decía, Señor, pero es que yo lo sé hacer. Y el Señor me decía, es en mi tiempo. Y la pastora Aguirre hizo unos comentarios hace unos momentos sobre el daño que se le ocasiona a personas. Pastora Aguirre, hubo un hombre que se acercó a mi vida y me dijo, usted sabe predicar, usted tiene tremenda teología, usted puede abrir una iglesia. Y yo me recuerdo que me le quedé mirando y le dije, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios me ha llamado, desde los 17 años Dios me llamó, pero es en el tiempo de Dios. Yo vine a dividir una iglesia, vine a respetar al hombre de Dios, y cuando a Dios se le dé la gana que me ponga a pastorear,
en ese momento pastoreo. Amén. Pastora, estuve 6 años con el pastor René Rosales esperando el tiempo perfecto de Dios, hasta que un profeta me dijo, ahora es el tiempo. Gloria a Dios. Fue cuando comenzamos a predicar. Pero si no tenemos cuidado, este aguijón puede manipular o ser, ¿cómo se podría describir? Tratar de provocar que el ministerio de nosotros sea prematuro. Amén. Y ese ministerio, ese embarazo, si es prematuro, va a causar un daño, va a causar atrocidades, va a causar un daño reversible y irreparable. Y yo alabo y glorifico a Dios por el mensaje. Ojalá sea de bendición para muchos. Amén. Y que llamen y que testifiquen, porque yo creo que muchos todavía tienen ese aguijón. Ay, santo. Amén. Amén. Bendiciones, Dios le sierva, bendiga, la paz de pastor. Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Mire, pastora, Gracias. haciendo referencia a lo que decía el pastor, en Números 33:55 dice: y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos Santo. y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Por eso es que da a entender, como decía el pastor, que algunos teólogos llegaron a concluir que era eso en los ojos de Pablo, porque bíblicamente aparecía muchas veces que el Señor decía, pero decía que las personas iban a venir a ser como aguijones, como espinas en nuestros ojos, como para poner trompiezo, pastora, avanzar nosotros en el reino. Mas Pablo agarró esto como favor y no como destrucción. ¿Cuándo alguna prueba le hemos agarrado de esa magnitud? Decir, esto es para que yo crezca y no me quede yo estancado, porque usted sabe que algo en sus ojos que le esté molestando, pastora, con alguna cejita usted ya anda aquí inquieto y le va a molestarse el ojo. Y decía el Señor, le van a venir a hacer las personas como aguijones en sus ojos. Santo, no, pues pastora, tenemos que seguir orando al Señor para que nos dé esa fortaleza, porque mire, pastora, todas estas cosas que yo veo y leo cada vez que leo lo que Pablo atravesó, a veces nosotros con cositas menos que esas ya queremos renunciar, ya queremos dejar la obra, ya decimos, no, esto no es para mí, o gente que le pasa una cosita en la iglesia y ya se van de la iglesia porque no soportan, no permiten que nadie se les diga nada, o una mala mirada, o una advertencia que el pastor les diga. Ellos ya se van porque dicen que ellos no van a soportar, que ellos no van a tolerar que los traten mal, y se van. Y entonces imagínense si Pablo hubiera renunciado a todo lo que Dios le estaba mandando a hacer, lo que Cristo le mandó a hacer por cada una de estas cosas, no hubiéramos tenido toda la enseñanza que tenemos, no hubiéramos tenido todas las epístolas y todas las cartas y todo lo que tenemos, de los cuales nosotros ahora estamos predicando el evangelio con ellos. O sea que Dios nos manda que podamos soportar. Por eso dice él, bástate mi gracia. Cuando yo voy a mandar la solución a ese problema, eso soy yo el que lo voy a decidir, ¿no? Pero es necesario que aprendamos, pastora, a estar quietos. Hay un versículo en la Biblia que dice, estad quietos y reconocer que yo soy Jehová Dios y yo haré. No dice, y yo te voy a dar el poder a ti para que lo hagas, yo te voy a instruir para que vayas. No, dice, yo haré. ¿Qué le quiere decir eso, pastora? Que usted no puede tomar las acciones por sus propias manos. Mire, se me venía un pensamiento con respecto a Elías. Pastora, ¿qué no hizo Elías? Imagínese, pastora, hacer descender fuego del cielo. Hacer descender fuego del cielo. Imagínese cómo Elías no se la iba a creer, ¿verdad? Y dice que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué hizo el Señor? Se lo llevó. Es bien difícil entender esto, pastora. El Señor me dio una revelación hace unos años y el Señor me dijo, había muerto un pastor bien joven, pastora, un pastor pero entregado y tenía un ministerio bien grande y oraba. Eso era tremendo el pastor. Cuando yo le pregunté, le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué alguien con ese potencial? Y me dijo el Señor, antes de que caigan, los estoy recogiendo. Santo. Entonces yo me estremecí y le dije, Señor, ¿cómo? Sí, dice, antes de que caigan. Antes de que caigan, porque he visto pastores con ministerios grandes, bonitos, y de la nada, pastor, aquello se acabó. Y entonces yo le dije al Señor, y es algo, dice la pastora Carola, nos comparte y dice, tal vez no estemos viviendo estas situaciones como las de Pablo, que nos azotan y estas cosas, pero igual hay persecuciones en medio del ministerio, igual hay aguijones, hay cosas que son molestas, pastora, hay cosas que decimos nosotros,
ya, yo creo que yo de esta ya no la logro. Más el Señor le dice en este momento a cada pastor, a cada miembro de iglesia, a cada líder en esta mañana, bástate mi gracia. O sea, pastora, al decirle bástate mi gracia, es decirle, yo lo lleno todo. Yo estoy en todo. Y yo sin gracia, pastora, yo no doy un paso. Sin la gracia de Cristo, la yo gracia no me es muevo. la presencia de Dios. Imagínense, tenemos que ser como Moisés, que Moisés le dijo al Señor, si tú no vas, yo no voy. No me muevas de aquí si tú no vas conmigo, porque yo necesito tu presencia, necesito tu gracia, necesito tu favor. Yo mismo no lo puedo hacer. Moisés se pudo haber creído, pastora, cuando Dios le permitió hacer todo lo que hizo con todas las plagas y todo para poder sacar al pueblo de Israel. Pero él le decía, si tú no vas, no voy. Mira, a mí eso me encanta, porque no se la creyó él y dijo, bueno, yo ya saqué este pueblo, así que yo aquí gobierno y yo mando y yo voy a hacer las cosas por mí mismo. No. Dijo, Señor, yo necesito tu presencia siempre. Tenemos que saber que nosotros necesitamos la presencia del Señor en todo, en las buenas, en las malas. Amén. Tenemos una llamada, Dios le bendiga. Buenos días, pastora Daisy, pastora Norma, que Dios les bendiga. Pastora Delphi, bendiciones. Estoy escuchando el programa, muy bonito programa, y no quería quedarme con compartir con ustedes como compañeras de milicia, ¿verdad? Anoche en la iglesia pues pasó algo sobrenatural. Dijo el Señor, bástate mi gracia, es cuando yo quiera, porque hace mucho tiempo yo le pedí al Señor, yo quiero ver un avivamiento en la iglesia, Señor, pero que cuando eso pase, que seas tú, que sea tu gracia, que a ti te permita, que no queremos vivir de emociones, sino que seas tú, Señor. Y ayer cuando me puse a preparar mi mensaje, preparé el mensaje, y luego cuando iba en camino, el Señor me hizo sentir de que ese no era el mensaje que iba a hablar a la iglesia, sino que era de sanidad divina. Y dije yo, pues sí, voy a hablar sanidad divina a la iglesia. Y cuando yo me puse a predicar sobre sanidad divina, desde el principio se comenzó a sentir bonito ahí en la iglesia, y al final, pastora, cuando empecé a ministrar, la congregación, ¿verdad? No entienden, pero decían que sentían como un ventilador. Y mire, entró un viento recio a la iglesia. Fue maravilloso, pastora. Mucha gente recibieron dones. Después salimos tardísimo, casi 12 de la noche, porque estaban testificando ahí todo lo que habían sentido. Pero en medio de todo lo que pasó, las cosas bonitas, el Espíritu Santo ministró grandemente. También Dios mostró que habían fortalezas extrañas ahí y que teníamos que orar. Hubo un hermano que miró algo como que alguien está haciendo brujería para ir a ese lugar, y yo solo les pido que me ayuden a orar, ¿verdad? Porque también recibimos cosas tan bonitas, pero al mismo tiempo hubo eso que no solo fue un hermano, fueron 2 hermanos que tiraron. Y pues yo he estado pensando, he estado analizando, y digo yo, pues el Espíritu Santo que estaba ahí, y por algo el Señor hizo sentir eso en la congregación, cosas buenas y también cosas malas. Pero lo bonito es, pastora, que yo desde ya días vengo pidiéndole al Señor que quería ver un avivamiento, pero que fuera de Él, no emociones, sino un avivamiento de Él en la iglesia. Y fue tremendo, pastora. Le digo que yo estaba en el altar y no me podía ni parar, mientras los hermanos testificaban hasta los niños, lo lindo, que maravilloso pasó en la iglesia anoche. Qué bueno. Y es aquí donde nosotros pues
como decían ustedes al principio, toda la honra y la gloria es para Dios. Nosotros no somos nada sin Él. Nosotros no somos nada, pastora, y es cuando Él dice, es el tiempo, no es cuando tú digas, sino que es el tiempo, cuando yo quiera que voy a mandar eso a tu iglesia. Amén, amén. A mi iglesia. Entonces, pero fue lindo, fue maravilloso. Yo les pido que oren por lo negativo que también se dio, porque bueno, pues ahí yo no entendí, y sí he tenido muchas personas que me han dicho que están orando, incluso el esposo de la pastora Norma, él me ministró por teléfono ya días, y yo estaba bien desesperada en ese momento, y él me dijo que miraba un gigante que quería ahorcarme, pero que una luz bajaba, y yo que lo que pasó anoche es una confirmación más, no solo el esposo de la pastora Norma, sino que hasta de Nueva York me han llamado y han dicho que ore mucho porque algo quiere atacarme, pero vamos a estar orando, pastora, uniéndonos como hermanas, vamos a orar y vamos a declarar pues que el Señor tiene control de todo, amén. Pero ya nos hicieron aquí una señal que se nos terminó el tiempo, más bien nos robamos, dicen, como 2 minutos, pero bendecimos a la pastora Delphi y a su congregación y vamos a unirnos en oración. Así que, pueblo de Dios, gracias por habernos escuchado, por haber estado con nosotros. Recuerde, somos de la Asociación de Pastoras, de la pastora Daisy Requeno, Ministerio Internacional La Cosecha. Estamos ubicados en el 2817 Spring Road en Raleigh, North Carolina, 919-616-0360. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Le habló la pastora Norma Aguirre y mi número de teléfono es 919-279-4501. Espero tengo un día bendecido y si Dios lo permite aquí estaremos mañana. Dios bendiga a la pastora Delphi y a mi prima Ana declarando sanidad total sobre su cuerpo. Bendiciones. Amén. Bendiciones. La Asociación de Pastoras de Carolina del Norte presentó su programa Y me levanté yo, Débora. Les invitamos para que nos escuchen en nuestra próxima edición. Que Dios les bendiga.